Me llamo Manuel Robles, tengo 58 años y vivo en Aguascalientes. Siempre pensé que el cariño de la familia era lo único necesario para sostener la vida. Trabajé más de 30 años en un taller mecánico guardando peso a peso, convencido de que mi esfuerzo y la paciencia de mi esposa Carmen algún día se verían recompensados. Nunca fuimos ricos, pero no nos faltaba lo básico. Teníamos nuestra casita en la colonia Las Américas, un Tsuru del 95 al que yo trataba como joya, y sobre todo a nuestro único hijo Andrés. Pero la vida me asestó un golpe del que aún me cuesta hablar. Carmen enfermó de repente y en pocos meses el cáncer se la llevó. Con ella se fueron sus risas, su olor a café de olla en las mañanas y la calma que llenaba nuestro hogar. El día que falleció creí que lo más duro ya había pasado. No sabía que lo verdaderamente doloroso apenas iba a empezar. Una semana después nos citamos en la notaría del licenciado Ramírez en pleno centro de la ciudad. El lugar olía a papel viejo y cloro barato. Me senté en una silla dura con la gorra sudada entre las manos. Andrés estaba a mi lado, impecable, en un traje azul que nunca le había visto. Su expresión seria, los labios apretados, como si ya supiera lo que estaba por escucharse. El notario se acomodó las gafas, aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento de Carmen. A mi querido esposo Manuel Robles. El corazón me dio un vuelco. Le dejo el coche Nissan Tsuru modelo 1995 junto con sus pertenencias personales. Me quedé helado. Ese carrito lleno de grasa y recuerdos familiares era lo único que Carmen me dejaba. A mi amado hijo Andrés Robles le dejo la casa en Las Américas, las cuentas de ahorro y la suma de 100 millones de pesos invertidos en bonos y certificados. Las palabras retumbaron en mi cabeza: 100 millones de pesos. La casa. Todo. Mi muchacho por quien me partí el lomo tantos años recibía toda la riqueza. Y yo me quedaba con un coche viejo que apenas se encendía en los días fríos. Licenciado. ¿No habrá algún error?, pregunté con la voz quebrada. El notario me miró por encima de los lentes casi con lástima. No, señor Robles. Su esposa fue muy clara. Miré a Andrés esperando un gesto de sorpresa, de compasión. Pero lo único que encontré fue una sonrisa contenida, una chispa de triunfo que me heló la sangre. Salimos de la notaría bajo un sol que parecía burlarse de mí. Caminé junto a mi hijo hacia el estacionamiento. No cruzamos palabra. Solo escuchaba el repicar de sus zapatos italianos contra la banqueta. Esa misma noche, mientras yo calentaba unos frijoles refritos con tortillas, Andrés habló al fin. «Papá, tenemos que hablar de los arreglos de vivienda». Dejé la cuchara de madera sobre la mesa. «¿Qué arreglos?», le pregunté. «Esta sigue siendo mi casa, y aquí viví con tu madre». Andrés me respondió con frialdad. «Esta ya es mi casa, y creo que es hora de que busques dónde quedarte. Mamá decidió. La casa es mía. Tú tienes tu coche. Arréglatelas». Sentí que me arrancaban el alma. «Andrés, aquí construimos nuestra vida con tu madre». Pero él solo repitió con tono helado. «Te doy una semana para empacar tus cosas», lo dijo mientras mordía una tortilla como si nada. Una semana. Eso era todo lo que me concedía el hijo por el que di la vida entera. Esa noche me encerré en el cuarto con el viejo rosario de madera entre las manos, preguntándome en qué momento mi propia sangre se había convertido en verdugo. Lo que aún no sabía era que ese coche heredado que parecía una burla se convertiría en la clave de un destino inesperado. Los días siguientes fueron un infierno de silencios y murmullos dentro de mi propia casa. Andrés caminaba como patrón, medía los muebles, hablaba por teléfono con agentes inmobiliarios como si yo ya no existiera. Varias veces lo escuché presumir. «Sí, primo, la casa ya es mía, y el dinero también. Voy a remodelar todo, poner pisos importados. Ya no será la casita vieja de mi papá, será mi mansión». Cada palabra me rompía por dentro. Me quedaba solo en la cocina con el café frío mirando el crucifijo en la pared. El rostro de Cristo era testigo de cómo mi propio hijo me expulsaba del lugar donde amé a Carmen por más de 30 años. Al quinto día, mientras guardaba mis cosas en cajas de cartón que me regaló don Evaristo de la tiendita Andrés, apareció con gesto de impaciencia. «Papá, no te lleves nada de valor.
La vajilla de mamá, los cuadros, todo eso se queda. Me quedé helado. Esa vajilla era de tu abuela Carmen, me la dio el día que nos casamos. Él se encogió de hombros, pues ahora forma parte de mi herencia. No contesté. Me limité a doblar mis camisas gastadas, los pantalones manchados de grasa por años de taller. Lo único que sentí mío en ese momento fue el olor de mi chamarra vieja de cuero, la misma que Carmen insistió en que guardara aunque ya estaba rota. La última noche en la casa fue insoportable. Dormí en un colchón inflable en la sala rodeado de cajas. El eco de las paredes desnudas me hizo sentir un extraño. Antes de dormir, acaricié la foto de Carmen, ella con su vestido blanco de lino, yo con mi traje barato sonriendo frente a la iglesia de San Marcos el día de nuestra boda. Al amanecer cargué 2 maletas y un par de cajas en el Tsuru. Andrés me observaba desde la puerta principal con una taza de café en la mano. Vestía una guayabera blanca recién planchada, como si quisiera remarcar la diferencia entre su nuevo estatus y mi desgracia. No es nada personal. Mamá sabía lo que hacía. Tal vez ella se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, dijo Andrés con una sonrisa helada. Cada palabra me atravesó como machetazo. No respondí. Solo me subí al Tsuru, giré la llave con las manos sudorosas y escuché cómo el motor viejo tosió antes de encender. Andrés alzó la mano en un ademán burlón como si se despidiera de un desconocido. El camino se me hizo interminable. El coche avanzaba con lentitud rumbo a Calvillo, donde nuestra familia tenía un terreno olvidado, un cuartito viejo en la orilla de un rancho lleno de polvo y telarañas que apenas recordaba de cuando Carmen y yo fuimos en nuestra juventud. Eso era lo único que realmente me quedaba. Llegué cuando el sol se estaba ocultando. El lugar estaba aún peor de lo que había imaginado, láminas oxidadas en el techo, paredes agrietadas, una puerta que rechinaba como lamento de ánima. Adentro el olor a humedad me golpeó de lleno. No había ni luz eléctrica, ni agua corriente, solo un catre oxidado y un crucifijo torcido colgado en la pared. Esa primera noche me acomodé en el suelo con una cobija vieja hallada en una caja. Miré el techo agujereado y a través de él las estrellas del cielo de Aguascalientes. Ahí tirado en el frío lloré como no lo hacía desde que era niño. Lloré por Carmen, por la traición de Andrés, por la soledad que me devoraba. Pero en medio del llanto algo se encendió dentro de mí. No era rabia, todavía era una semilla de terrandí, envidia y de determinación. Andrés pensaba que me había acabado. Creía que ya estaba derrotado, pero yo intuía que la vida siempre guarda secretos. Y aquel coche, el mismo que me dejaron como limosna, pronto revelaría algo que ni él ni yo hubiéramos sospechado. Lo que hallé escondido en ese Tsuru oxidado cambió mi destino para siempre. Los primeros días en el cuartito fueron los más duros de mi vida. Me levantaba con el canto de los gallos del rancho vecino, caminaba hasta un pozo cercano para acarrear agua en cubetas y regresaba con los brazos rendidos. Cocinaba lo poco que tenía, frijoles, tortillas que compraba en la tienda de Doña Marta y con suerte un pedazo de queso fresco. No era una vida digna para alguien que se había partido el lomo tantos años, pero era lo que me había tocado. Una tarde, después de volver empapado en sudor, decidí limpiar el coche. Ese carro viejo y testarudo era lo único que sentía mío. Con él llevé a Carmen a peregrinaciones en San Juan de los Lagos, con él llevé a Andrés a sus partidos de fútbol de niño, con él cargué piezas del taller. Estaba lleno de grasa y recuerdos, pero también de historia. Mientras pasaba un trapo por la cajuela, noté algo extraño. El tapiz del fondo estaba flojo como manipulado. Metí la mano y con esfuerzo levanté la tabla. Encontré un compartimento oculto, pequeño pero sólido. El corazón me latía con fuerza. Dentro había una caja metálica cubierta de óxido. La saqué con cuidado, la puse sobre el cofre y la observé con las manos temblorosas. ¿Qué hacía eso allí? Con un desarmador que aún tenía en la guantera, forcé la cerradura. El chirrido del metal me recorrió la espalda. Dentro había 2 cosas. Un sobre amarillento y un manojo de llaves antiguas, cada una con símbolos que jamás había visto. Abrí primero el sobre.
Encontré papeles con sellos del Registro Agrario Nacional. Eran escrituras, pero no del cuartito de Calvillo, sino de 200 hectáreas alrededor del terreno. La propiedad no solo era mía, sino mucho más grande de lo que había creído. Entre los documentos había un informe con sellos de la Secretaría de Economía fechado apenas 2 años antes. Mis ojos no podían creerlo. Exploraciones geológicas que mencionaban vetas de cuarzo y turmalina en el subsuelo, piedras semipreciosas, recursos de gran valor. Me quedé sentado sobre el cofre con los papeles en la mano y sudor frío en la frente. Carmen había sabido todo esto. ¿Por qué nunca me lo dijo? Entonces vi al fondo de la caja una carta doblada con cuidado. El sobre llevaba mi nombre escrito con la letra clara de mi esposa. Mi querido Manuel, si estás leyendo esto es porque el destino te trajo hasta aquí. No te sorprendas por la decisión de mi testamento. Lo hice sabiendo quién eres y lo que llevas dentro. Andrés nunca aprendió el valor del esfuerzo. Le dejamos todo fácil y temo que el dinero lo corrompa. Pero tú siempre has sabido sobrevivir aún con poco. Esta tierra es tuya, es tu libertad, tu independencia. Cuídala. Algún día entenderás por qué hice lo que hice. Con amor eterno, Carmen. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Ahora lo entendía. Carmen no me había dejado un simple coche viejo, sino la llave a un futuro que ni mi hijo sospechaba. Esa noche, sentado en la entrada del cuartito, miré la luna llena alumbrando los cerros. Los grillos cantaban, el aire olía a tierra húmeda después de la lluvia. Y yo por primera vez en meses sentí algo olvidado, esperanza. Pero también comprendí algo más. Andrés jamás aceptaría que su madre me hubiese dejado un tesoro oculto. Si llegaba a saberlo, intentaría arrebatármelo igual que me quitó la casa. Por eso decidí callar. No diría nada, no presumiría nada. Esperaría el momento oportuno y mientras tanto comenzaría a investigar porque aquellas llaves antiguas con símbolos todavía guardaban su misterio. No imaginaba que abrirían una puerta escondida y con ella el verdadero legado de mi esposa. Durante días no pude sacarme de la cabeza esas llaves. Cada una tenía un grabado distinto, una cruz parecida a las de los retablos de iglesia, un sol que recordaba a los antiguos símbolos mexicas y otra con iniciales desconocidas. Las llevaba siempre en el bolsillo, pesadas y frías contra mi pierna como un amuleto extraño. Decidí revisar el cuartito de Calvillo con más calma. Era un lugar antiguo con muros de adobe resquebrajados y vigas que apenas sostenían el techo. El piso de tierra apisonada tenía tablas que crujían con cada pisada. Una tarde, mientras la lluvia repiqueteaba sobre las láminas y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas, me armé de valor y empecé a explorar cada rincón. Detrás de un ropero viejo encontré una trampilla escondida bajo capas de polvo y telarañas, tan discreta que cualquiera la habría pasado por alto. Me arrodillé, levanté la madera y apareció una puertecita metálica incrustada en el suelo con una cerradura adornada. Los mismos símbolos que tenía una de las llaves estaban grabados alrededor. El corazón me latía como cuando uno está a punto de hacer una travesura peligrosa. Introduje la llave en la cerradura. Giró con un clic suave como si hubiera esperado décadas para abrirse. Levanté la compuerta y un aire húmedo me golpeó en la cara. Bajé con la linterna en mano y descubrí un espacio oculto bajo el cuarto, un sótano estrecho de paredes de piedra y techo bajo. No era grande, pero bastaba para guardar algo importante. En una esquina había un baúl de madera reforzado con metal corroído. Me acerqué con cautela y probé otra de las llaves. La cerradura cedió. Dentro hallé documentos antiguos tan frágiles que parecían deshacerse al tocarlos. Entre ellos había mapas topográficos de la región firmados por ingenieros mineros de los años 50. Indicaban vetas minerales en varios puntos de las tierras que Carmen me había dejado. Pero lo que más me sorprendió no fueron los papeles, sino una libreta de cuero. En la portada decía con letra clara Herrera, confidencial. Reconocí de inmediato la caligrafía de mi suegro don Esteban, un hombre reservado que en vida hablaba poco y trabajaba mucho. Abrí la libreta con cuidado. Estaba llena de apuntes, medidas, coordenadas, notas personales. En una página leí:
Estas tierras valen más de lo que cualquiera imagina. No confiar en el gobierno o guardar la información solo para la familia. Sentí un escalofrío. Todo empezaba a tener sentido. Carmen conocía lo que escondían esas tierras. Su padre se lo había revelado, y en vez de contármelo en vida, lo dejó oculto esperándome. Entonces recordé sus últimas palabras en el hospital cuando con voz débil me apretó la mano y susurró: «Manuel, no te dejes engañar por lo que parece poco. A veces lo más grande se esconde en lo más humilde». En aquel momento pensé que solo quería consolarme, pero ahora entendía que me estaba dejando una pista. Subí del sótano con la libreta en las manos. Afuera la lluvia había cesado y los cerros se vestían de verde intenso. Me senté en el pórtico del cuartito hojeando las páginas mientras el viento fresco me despeinaba. Ahí estaba la verdad. Mi esposa me había heredado un tesoro oculto no en efectivo, sino en un legado capaz de transformar mi destino. Pero también comprendí algo más: si esto salía a la luz, Andrés no se quedaría quieto. Él ya había demostrado hasta dónde podía llegar por dinero. Por eso, esa misma noche tomé una decisión: no podía cargar solo con este hallazgo. Necesitaba a alguien de confianza, alguien experto y sin relación con mi hijo. Entonces pensé en don Ramiro, un ingeniero jubilado que había trabajado en las minas de Guanajuato y ahora vivía en San Miguel de Allende. Lo que él me reveló sobre esas tierras fue tan grande que supe que mi vida jamás volvería a ser igual. Al amanecer, tras pasar la noche casi en vela repasando la libreta de mi suegro, decidí buscar a don Ramiro. Lo había conocido más de 10 años atrás cuando llevé piezas de motor a una mina. Se había retirado en San Miguel, un pueblo de calles empedradas y casas coloniales donde todavía se escuchan las campanas de la parroquia marcando las horas. Conduje el viejo Tsuru hasta allá. El motor se quejaba en las cuestas, pero aguantó como siempre. Durante el trayecto, los cerros me trajeron recuerdos de Carmen cuando íbamos juntos a las ferias de Dolores Hidalgo a probar nieves de sabores raros, o cuando me pedía parar en fondas de carretera para saborear unas enchiladas mineras. Ahora iba solo, aunque sentía que ella me acompañaba en silencio. Encontré a don Ramiro sentado en una banca frente a la iglesia de San Miguel con su sombrero de palma y un bastón de madera. Me recibió con un apretón de manos firme, aunque sus dedos temblaban por la edad. «Manuel, hacía años que no te veía. ¿Qué te trae por acá?», exclamó. Me senté a su lado y saqué la libreta de cuero. «Necesito que vea esto, don Ramiro. Es de mi suegro, don Esteban». Sus ojos brillaron en cuanto reconoció los mapas y apuntes. «Caray», murmuró hojeando las páginas con cuidado. «Aquí hay coordenadas de toda la Sierra de Calvillo. Y estas notas son de exploración real, no de curiosidad. Tu suegro sabía lo que había ahí. ¿Qué significa entonces?», pregunté sin aliento. Don Ramiro me miró con seriedad. «Significa que tienes en tus manos un tesoro. Estas tierras guardan cuarzo, turmalina, quizá hasta amatista. Si las compañías mineras supieran, se pelearían por comprarte los derechos». Sentí un nudo en la garganta. Todo el sacrificio de Carmen cobraba sentido. Pero él bajó la voz. «Escucha, Manuel, esto no es solo riqueza, también es peligro. Si alguien más se entera, puedes perderlo todo. El dinero cambia a la gente. Y tu hijo, si es como dices, no dudaría en sacarte del camino». Sus palabras me calaron hondo. Recordé la sonrisa helada de Andrés en la notaría, la frialdad con la que me echó de mi propia casa. Sí, mi hijo era capaz de cualquier cosa. Le pedí a don Ramiro que me aconsejara. Su recomendación fue clara: guardar silencio, no vender nada aún y contratar a un geólogo independiente que confirmara los depósitos. Don Ramiro me dio el contacto de un viejo colega en Guanajuato capital, el ingeniero Arredondo, un especialista de confianza que había trabajado en minas sin venderse a las grandes empresas. Al despedirme me apretó el hombro y me dijo algo que se me quedó grabado. «La riqueza más grande no son las piedras, Manuel. Es la paciencia, el que sabe esperar gana». Volví al cuartito de Calvillo con la libreta escondida bajo el asiento del Tsuru. En el camino pasé junto a un puesto de carnitas en la carretera y me detuve a comer.
El sabor grasoso de la carne con tortillas recién hechas me devolvió fuerzas. Mientras masticaba observaba a familias reír y pensé en lo irónico que era yo que había entregado todo por la mía. Estaba ahora solo guardando un secreto capaz de cambiarlo todo. Esa noche, con la lámpara de petróleo parpadeando en la mesa, tomé la decisión de contactar al ingeniero Arredondo. Tenía que moverme con cautela. Cualquier error podía costarme caro. Lo que ignoraba era que mientras tanto Andrés comenzaba a despilfarrar en León autos, viajes, fiestas en salones de la zona dorada. Los rumores de su derroche pronto llegarían hasta mí, confirmando lo que Carmen ya había previsto. Cuando supe cómo quemaba la herencia de su madre, entendí que su caída era solo cuestión de tiempo. Una semana después de ver a don Ramiro viajé a Guanajuato capital para reunirme con Arredondo. La ciudad bullía de estudiantes, callejones empedrados y vendedores ofreciendo charamuscas en las esquinas. El ingeniero me recibió en una oficina sencilla con planos de minas colgados en la pared y olor a café recién colado. Don Manuel, ya me habló Ramiro. «Enséñeme los documentos», me dijo, estrechándome la mano. Le entregué la libreta de mi suegro y los mapas. Arredondo se ajustó los lentes y comenzó a revisarlos con una seriedad que me puso nervioso. «Esto no es cualquier cosa», murmuró. «Aquí hay registros de exploración auténticos, y estas notas mencionan cuarzo y turmalina». «¿Me permitiría visitar su terreno para hacer una evaluación?», preguntó. Asentí sin dudar. Días más tarde el ingeniero llegó a Calvillo con su equipo, cascos, picos, aparatos de medición que jamás había visto. Durante 3 días recorrió la sierra, tomó muestras de roca y anotó coordenadas. Yo lo acompañaba cargando linternas y cubetas, sintiendo que volvía a tener propósito. Al terminar el tercer día nos sentamos bajo la sombra de un mezquite con el viento fresco bajando de los cerros. Arredondo abrió su cuaderno y me miró con brillo en los ojos. «Don Manuel, usted está sentado sobre una mina de oro. Bueno, no literalmente oro, pero sí un tesoro de cuarzo y piedras semipreciosas. Si se trabaja de manera correcta, esto puede valer cientos de millones de pesos». Me faltó el aire. Pensé en las noches de frío en el cuartito en el Tsuru desvencijado. Y ahora me decían que las tierras que Carmen me había dejado valían más que todo lo que Andrés había heredado. El ingeniero añadió: «No venda al primero que venga a tocar su puerta. Hay que negociar con calma. Lo suyo es único». Lo miré y sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Carmen lo había planeado todo, sabía que Andrés, cegado por la ambición, derrocharía lo suyo y a mí me había dejado la prueba más dura: sobrevivir con lo mínimo hasta hallar el verdadero legado. Mientras tanto, en León las noticias de Andrés me llegaban en boca de vecinos. Un día en la tienda de don Evaristo escuché a 2 señoras hablar. «¿Supiste que el licenciado Andrés Robles se compró un BMW nuevo?», decía una. «Sí, y que anda en fiestas en la zona norte con botellas de champaña francesa». Sentí un nudo en el estómago. El dinero se le escurría más rápido de lo que Carmen había anticipado. Un domingo me armé de valor y fui en secreto a León para verlo con mis propios ojos. Desde la plaza principal lo vi entrar a un restaurante elegante rodeado de amigos. Reía, pedía tragos importados, abrazaba a mujeres jóvenes. Ese no era el mismo niño al que enseñé a pedalear en las calles tranquilas del barrio. Era un desconocido. Esa noche de regreso al cuartito encendí una vela y puse la foto de Carmen frente a mí. «Tenías razón, vieja», le susurré. «Nuestro hijo no sabe cuidar lo que vale, pero yo no voy a fallar». Decidí guardar absoluto silencio. Nadie debía enterarse aún. Si Andrés sospechaba, vendría por mí. Mi plan era claro: esperar, observar y en el momento justo dar el golpe que le enseñara a mi hijo el verdadero valor de las cosas. Lo que no sabía era que él ya estaba endeudándose con prestamistas peligrosos de León, y esa desesperación pronto lo llevaría hasta mi puerta. Cuando regresó a buscarme, no fue con soberbia, sino con miedo en la mirada. Los rumores se habían vuelto imposibles de ignorar. Se hablaba de viajes a Cancún, fiestas interminables en San Miguel con mariachis toda la noche y apuestas en un casino clandestino. Yo fingía indiferencia, pero cada comentario confirmaba lo que Carmen había visto venir.
Un sábado por la tarde, mientras reparaba la cerca del terreno, escuché el motor de un coche que se acercaba por el camino polvoriento. Me limpié las manos en el pantalón y salí al porche. Ahí estaba un sedán usado nada que ver con el BMW rojo que había comprado meses atrás. Cuando Andrés bajó, lo reconocí de inmediato, pero no era el mismo sin trajes caros, solo jeans arrugados y una camisa mal planchada. Sus ojos antes soberbios ahora tenían ojeras y un brillo de desesperación. Papá me dijo con la voz quebrada, «Necesito hablar contigo». Lo invité a pasar. Encendí el fogón y preparé café de olla como lo hacía Carmen. Nos sentamos frente a frente en la mesa coja del cuartito. Andrés no paraba de mover las manos nervioso. «Estoy en problemas», confesó al fin. «Debo dinero. Mucho dinero». «¿Cuánto es mucho?», pregunté sin apartar los ojos de él. Andrés bajó la mirada. «Cerca de 3 millones de pesos». Sentí que el aire se me iba del pecho. «¿Cómo pudiste, Andrés? Tu madre trabajó toda su vida para darte un futuro y lo echaste a la basura». «Lo sé», papá respondió con voz apagada. «Me comporté como un imbécil. Pensé que el dinero nunca se acabaría. Me metí en apuestas y en negocios falsos, y ahora los prestamistas me tienen contra la pared. Si no pago pronto, no sé qué me harán». El silencio pesaba. Afuera los grillos seguían cantando indiferentes. Por dentro yo estaba desgarrado entre la rabia y la compasión. Era mi hijo, sí, pero también era el mismo que me echó de mi propia casa llamándome una carga. «¿Y qué esperas de mí?», pregunté al fin. «Necesito tu ayuda, papá. Eres lo único que me queda. Te juro que cambiaré, que voy a enmendarme. Solo préstame dinero». Alcé la vista hacia la repisa donde estaba la foto de Carmen. Escuché en mi memoria su voz: «No te dejes engañar por lo que parece poco. Lo verdadero se esconde en lo humilde». No podía destapar aún lo que había encontrado en las tierras. Si Andrés lo supiera, intentaría arrebatármelo, pero tampoco podía abandonarlo con los prestamistas encima. Respiré hondo. «Te ayudaré, Andrés, pero no como imaginas. No será un regalo, será un préstamo con condiciones». Él levantó la cabeza con un destello de esperanza. «Acepto lo que quieras, papá». Primero dije con firmeza: «Trabajarás para mí cada fin de semana, en estas tierras que despreciaste. Harás limpieza, reparaciones, lo que sea necesario. Segundo, me hablarás con respeto, sin insultos ni humillaciones. Y tercero, pedirás una disculpa pública a la familia. Reconocerás todo lo que hiciste». Andrés tragó saliva. Vi cómo su orgullo se resquebrajaba en su rostro. Al final asintió. «Está bien, lo haré». Por primera vez en meses lo vi sin la máscara de altivez. Era un hombre derrotado, un hijo que por fin entendía lo que había perdido. Lo que Andrés no sospechaba era que yo tenía mucho más de lo que parecía, y que el verdadero castigo apenas comenzaba. Aceptó mis condiciones sin saber que yo ya era más rico de lo que él jamás soñó, y que esta vez el poder estaba en mis manos. El primer sábado que vino a trabajar conmigo al terreno fue extraño. Yo lo esperaba con la pala lista y una lista de tareas. Llegó en el mismo sedán viejo con jeans y una camiseta que parecía prestada. «¿Qué quieres que haga, papá?», preguntó con seriedad. Lo miré fijo. Parte de mí quería escupirle todo el resentimiento, recordarle cómo me había echado de casa, cómo me llamó carga. Pero solo señalé el fondo del terreno. «El cobertizo está hecho un desastre. Empezaremos por ahí». Trabajamos en silencio toda la mañana. El sol de Aguascalientes nos caía a plomo, el sudor corría por la frente. Andrés no estaba acostumbrado a ese tipo de faena. Sus manos suaves de oficina se llenaron de ampollas con cada martillazo. No se quejó, y eso me sorprendió. A mediodía preparé frijoles de la olla y tortillas calientes. Nos sentamos en sillas viejas bajo la sombra del mezquite. Andrés comía en silencio, casi avergonzado. «Papá, algún día me vas a perdonar». Me quedé observándolo, pensando en todo lo que había pasado. El perdón no se pide con palabras, Andrés. Se gana con hechos. Él bajó la cabeza y asintió. Los siguientes sábados siguió viniendo. Trabajaba sin protestar y poco a poco comenzaba a hablar.
Me contó cómo perdió dinero en apuestas con amigos falsos, cómo lo dejaron tirado cuando ya no pagaba rondas de whisky, cómo pasaba noches enteras sin dormir temiendo que los prestamistas lo fueran a encontrar. Yo lo escuchaba sin dar consejos, solo viendo cómo por primera vez en su vida aprendía lo que era la humildad. Y yo también descubría algo entre pala y escoba, entre clavos y tablas, reaparecían destellos de aquel niño que un día enseñé a andar en bicicleta. Lo veía en sus gestos cuando murmuraba, «Papá, mírame», con una sonrisa que iluminaba todo. Una tarde, mientras acomodábamos cajas viejas en el cobertizo, Andrés halló la chamarra de cuero de Carmen. La sostuvo en sus manos y se le quebró la voz. «La extraño tanto». «Yo también, hijo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Ese instante breve y sincero fue como una grieta en el muro de rencor que nos separaba. Pero mis condiciones seguían intactas. Una de ellas era clara: la disculpa pública frente a la familia. Andrés se resistía, evitaba el tema, pero sabía que no lo podía esquivar. La Navidad se acercaba, y yo pensaba reunirnos en casa de mi hermana como antes. Ese sería el momento. Mientras tanto, en el pueblo la gente seguía hablando de él. Algunos lo juzgaban con dureza, otros lo miraban con compasión. Yo guardaba silencio, dejando que la opinión pública jugara a mi favor, el padre humilde abandonado por el hijo soberbio. Nadie sospechaba que en mis manos tenía un secreto que valía millones. Esa noche, después de que Andrés se fue, me senté en el porche con la libreta de don Esteban. Repasé coordenadas notas los símbolos de las llaves. Aún quedaba un misterio: la tercera llave seguía sin usarse, y en la libreta aparecía un dibujo extraño, un rectángulo marcado detrás del cobertizo. Tomé mi linterna y fui hasta allí. Cavé un poco con la pala y pronto escuché un golpe metálico. El corazón me latía con fuerza. Había algo enterrado bajo mis pies. Lo que desenterré esa noche revelaría la última parte del plan secreto de mi esposa. Apenas dormí con el hallazgo dándome vueltas en la cabeza. Al amanecer regresé con la pala. El aire era frío, olía a pasto húmedo y a tierra fresca. Cavé con cuidado, palada tras palada, hasta topar con algo sólido. Me arrodillé y con las manos terminé de retirar la tierra. Allí estaba una caja de hierro pequeña pero pesada, cubierta de óxido. La cerradura tenía los mismos símbolos que la tercera llave. Mis dedos temblaban mientras la insertaba. La cerradura giró con un chasquido seco. Levanté la tapa y lo que vi me dejó sin aliento: un manojo de documentos con sellos notariales, un sobre amarillo con la letra de Carmen y una pequeña bolsa de gamuza que guardaba piedras brillantes, trozos de cuarzo y turmalina verde. Tomé primero la carta. Reconocí al instante la caligrafía firme de mi esposa. «Manuel, si has llegado hasta aquí significa que superaste la primera prueba. Lo que guardo en esta caja no es solo riqueza, es un legado. Estas piedras son una muestra de lo que yace bajo nuestras tierras. Los documentos validan los derechos de explotación y, más importante aún, certifican que están únicamente a tu nombre. Andrés jamás podrá reclamarlos. No lo hice por crueldad, sino porque sé cómo es nuestro hijo. El dinero fácil lo perdería como arena entre las manos. Pero tú, Manuel, sabrás esperar. Sabrás usarlo con sabiduría. No te precipites. El verdadero valor no está en vender, sino en saber cuándo y cómo mostrar lo que tienes». Las lágrimas me corrían por el rostro. Carmen había previsto cada detalle. Su amor me seguía cuidando incluso después de muerta. Guardé los documentos con cuidado y contemplé las piedras bajo la luz de la mañana. Destellaban como si la tierra misma me entregara una bendición. En ese instante escuché un ruido. El coche de Andrés se acercaba por el camino polvoriento. Cerré la caja deprisa, la cubrí con tierra y hojas secas y escondí papeles y piedras dentro del tsuru. No podía arriesgarme. Andrés entró con el rostro desencajado. «Papá, necesito hablar contigo», dijo sin saludar. Lo invité a sentarse a la mesa. Sus manos temblaban mientras se servía un café. Los prestamistas ya vinieron a buscarme. Me dieron un plazo de 15 días. Si no pago, dijeron que irán contra mí, y contra ti también. Sentí un escalofrío.
Sabía que esa gente no jugaba. ¿Cuánto debes exactamente?, pregunté. 3,5 millones. Ya no tengo nada que vender. Hipotequé hasta la casa. Cerré los ojos un momento. El hijo que me despojó ahora arrastraba su ruina hasta mí. Andrés, te advertí que la vida no perdona la soberbia. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Papá, por favor, me interrumpió golpeando la mesa. Si no me ayudas, nos van a destruir. Lo miré de frente. No podía mostrarle mi secreto todavía, pero sí podía usar su desesperación para darle una lección. Te ayudaré, pero bajo mis condiciones. Y esta vez no habrá segundas oportunidades. Andrés asintió con lágrimas en los ojos. Lo que quieras, papá. No sabía que esas condiciones marcarían su vida y serían también el inicio de su redención. Esa noche, frente a la foto de Carmen sobre la mesa y el aroma a café de olla aún caliente, puse las cartas claras. Te voy a prestar el dinero, pero no gratis. Hablé despacio mirándolo fijo. Serán 4 millones de pesos, 3,5 para cubrir la deuda y un respiro para ti. Interés del 5% anual, plazo de 10 años. Vas a firmar pagaré y contrato ante notario. Si incumples una sola mensualidad más de 60 días, autorizas por escrito que se venda lo que tengas a tu nombre, y el excedente irá a una beca Carmen Robles para estudiantes sin recursos. Andrés apretó la taza con ambas manos. Acepto, dijo con la voz áspera. No he terminado, continué. Cada sábado trabajarás aquí sin excusas. Asistirás a jugadores anónimos y me traerás constancia. Una vez al mes servirás en el comedor comunitario de la parroquia y antes de que acabe el año pedirás perdón frente a toda la familia. Ah, y mañana me entregas la vajilla de tu abuela y las fotos que te quedaste. Son míos por derecho y por memoria. Lo vi tragar su orgullo. Está bien, papá. Todo. Dormí poco esa noche. Al amanecer lo llevé a León. En la Notaría 12 con el licenciado Mendoza redactamos el contrato de mutuo, el pagaré, las cláusulas de incumplimiento y la autorización de venta en caso de mora. Mi hermana Lourdes firmó como testigo. Andrés temblaba al estampar su firma. Yo sentía a Carmen detrás de mí firme como siempre. ¿Y el dinero?, preguntó él en voz baja ya en el estacionamiento. Yo me encargo, respondí. No tenía por qué saberlo, pero esa misma tarde viajé a San Miguel de Allende con don Ramiro y el ingeniero Arredondo. Preparamos un acuerdo discreto, un anticipo de un inversionista de Querétaro a cambio de una opción de compra por 6 meses y una cláusula de confidencialidad. Nada de vender la gallina, solo mostrar el huevo. El depósito se colocó en un fideicomiso a mi nombre. Tomé lo justo, 3,8 millones para saldar deudas y cubrir gastos. Guardé el resto porque la paciencia, como decía Ramiro, da intereses que ningún banco paga. Esa noche cité a Andrés en una cantina antigua del barrio de San Juan Bosco. Allí nos esperaba Ramos, el prestamista, con 2 hombres de chamarra negra. El lugar olía a tequila, limón exprimido y madera húmeda. Andrés estaba pálido. Yo llevaba un portafolio y una calma que me sorprendía. «¿Trajiste lo que debes?», soltó Ramos sin saludo. Coloqué el portafolio sobre la mesa. 3,5 millones contados. Y aquí está la carta de no adeudo que usted mismo me mandó por WhatsApp, dije mostrando la hoja con su membrete. La firma, le pone fecha y se acabó. Ramos me observó con media sonrisa tanteando. «Viejo, ¿de dónde sacaste tanta lana?» «De trabajo», respondí, «y de no apostar». Sus hombres se rieron. Pero Ramos se tomó su tiempo en contar el dinero como queriendo humillar. Finalmente firmó la carta. Yo pedí copia sellada. Nada de luego te la mando. Cuando me la entregó, respiré como no lo había hecho en semanas. Listo, dije guardando los papeles. Eduardo ya no te debe un peso. Si vuelves a molestarlo, nos veremos en el Ministerio Público. Ramos me sostuvo la mirada. No dijo sí ni no. Hizo un gesto a sus hombres y se fueron. Pero antes uno de ellos tomó una foto de los fajos de billetes sobre la mesa. Lo vi y supe lo que vendría después en WhatsApp. Las fotos vuelan. De regreso a Calvillo, Andrés no dejaba de observarme. «No entiendo, papá.
¿Cómo hiciste? Con orden y silencio le respondí 2 cosas que no aprendiste en las fiestas. Al día siguiente, Andrés llegó con la vajilla y las fotografías. Las coloqué en un aparador improvisado y al acariciar la porcelana de mi suegra sentí como si un pedazo de la casa volviera a pertenecerme. Andrés tenía los nudillos raspados, había descargado costales y cortado monte desde temprano sin protestar. Estaba cumpliendo. Esa misma semana comenzó a asistir a jugadores anónimos. Me dejaba los comprobantes con la humildad de un novicio. En el comedor de la parroquia sirvió pozole y partió bolillos a señoras que lo miraban con desconfianza. La vergüenza también educa, pero la ciudad nunca duerme. A los 3 días mi celular no paraba de vibrar rumores, audios, fotos en los grupos del barrio. Supieron el papá de Andrés pagó en efectivo en la cantina. Ese viejo mecánico se sacó la lotería. No, hombre, trae mina. Leí esa palabra y me helé. Mina. Como si alguien ya hubiera olido lo que había bajo la tierra. Esa noche Andrés entró con el rostro desencajado. Papá me escribieron de un número desconocido. Si quieren tranquilidad, tráiganos los papeles de las tierras. Sabemos que valen. Sentí que la sangre me golpeaba las sienes. La foto del dinero no solo atrajo curiosos, también a los que no preguntan 2 veces. Miré la libreta de don Esteban, el portafolio con la opción firmada, la foto de Carmen. Hijo, le dije con calma, ahora sí vamos a necesitar cabeza fría y espalda ancha. La noche cayó sobre el cerro. A lo lejos, un perro ladraba hacia la nada. Apagué la lámpara y en la oscuridad sentí lo mismo que al abrir la primera trampilla, miedo y certeza. Certeza de que el plan de Carmen aún guardaba un paso más, el más arriesgado. Para proteger lo que me dejó mi esposa, tendría que jugar en terreno de gente que no respeta ni la ley ni la sangre y salir vivo. Después de aquel mensaje, el aire en Calvillo se volvió más denso. Cada ruido nocturno me ponía alerta, el rechinar de la puerta, un motor en el camino de terracería, los aullidos de coyotes en la sierra. Ya no era un asunto familiar, había ojos puestos en lo que Carmen me heredó. Escondí la libreta de don Esteban y los papeles en un lugar nuevo, un compartimento bajo el asiento del Tsuru reforzado con lámina y tornillos. Ni siquiera Andrés debía saberlo. El portafolio con el contrato de opción lo dejé en la caja fuerte de la parroquia, bajo resguardo del padre Julián, viejo amigo que había bautizado a mi hijo y que aún me trataba con respeto. Andrés comenzó a inquietarse. Una noche, mientras cenábamos sopa de fideo, me confesó: papá, recibí otra llamada. Me dijeron que sabían que el viejo Robles guarda papeles que valen millones. No dijeron más. Pero yo tengo miedo. Sus manos temblaban sobre la cuchara. Ya no era el hijo altivo que me corrió de casa, sino un hombre acorralado. Hijo, no te preocupes, le respondí con calma, aunque por dentro compartía su terror. Carmen sabía lo que hacía. Si nos dejó este camino, también nos dejó la fuerza para recorrerlo. El sábado siguiente, tras unas horas de trabajo en el cobertizo, decidí ponerlo a prueba. Mañana me acompañas a León. Vamos a ver al notario para ajustar unos papeles. No le conté que en realidad quería medir su lealtad, saber si resistiría la tentación de hablar. En la ciudad lo llevé primero al panteón. Frente a la tumba de Carmen le pedí que hablara. Andrés se arrodilló, juntó las manos y susurró: mamá, si puedes escucharme, me equivoqué. Pensé que el dinero lo era todo y lo perdí todo. Papá me está dando una segunda oportunidad y prometo no volver a fallar. Sus lágrimas caían sobre la lápida. Yo, de pie detrás, sentí que Carmen nos escuchaba. Después fuimos a la notaría. Allí registré un documento adicional, un testamento nuevo. Si algo me pasaba, las tierras y sus derechos minerales no irían directamente a Andrés, sino a un fideicomiso administrado por el padre Julián y mi hermana Lourdes, destinado a becas para jóvenes de comunidades rurales. Andrés me miró sorprendido cuando se lo expliqué. Entonces, ni siquiera yo... Si cumples, sí, le respondí. Pero primero tienes que demostrar que aprendiste. Esto no es solo dinero, hijo, es el futuro de mucha gente. Guardó silencio. En sus ojos vi una mezcla de orgullo herido y respeto. Esa misma tarde, de regreso por la carretera, un coche negro nos siguió durante varios kilómetros.
Le dije a Andrés que no volteara, que siguiera hablando como si nada. Cuando por fin el auto se desvió hacia otro camino, supe que no era imaginación, nos vigilaban. Esa noche en el cuartito encendí una vela y abrí de nuevo la carta de Carmen. Leí en voz baja su última frase: ahora vive por los dos. Y entendí que proteger este legado no era cuestión de dinero, sino de honor. La guerra no era solo contra prestamistas, ni contra la ambición de mi hijo, era contra fuerzas que querían arrancar de raíz lo único que me quedaba de mi esposa, y yo no iba a permitirlo. La primera vez que los hombres de negro tocaron mi puerta en Calvillo, supe que la prueba de Carmen apenas comenzaba. Esa noche no había luna. El viento bajaba del cerro y el mezquite golpeaba las láminas como si alguien tocara desde arriba. 3 siluetas se plantaron frente al zaguán. No hicieron falta presentaciones, venían por los papeles. «Buenas noches, don Robles», dijo el del centro con chamarra negra y botas polvosas. «Venimos a platicar de sus tierras. Tráiganos los documentos y firmamos una sesión». Así todos felices. Su tono era de cortesía fingida, como el de quien ofrece ayuda. Ya tenía la mano cerca del cajón. Abrí solo la mitad de la puerta y me mantuve firme. «Aquí no se firma nada en la madrugada», respondí, «y menos sin notario». Se miraron entre ellos. El de la izquierda dio un paso al frente mostrando un folder manila. «Mire, no se complique. Sabemos que esas tierras valen. Usted nos los entrega y nosotros le damos un dinerito». «¿Qué dice a 5 millones?», soltó el del centro. La cifra me supo a desprecio: 5 millones, por lo que Arredondo había llamado un tesoro. «Digo que mañana 9 en la notaría si traen algo legal», contesté. «Y si no, no pierdan su tiempo». El de la derecha se me pegó demasiado. Olía a tabaco y gasolina. «No nos haga venir 2 veces, don». No pestañeé. Incliné la barbilla hacia la capillita del otro lado del camino. «¿Escuchan?», pregunté. No se oía nada, pero voltearon por puro reflejo. En ese segundo saqué el celular del bolsillo y marqué al padre Julián. 3 timbrazos. Y luego la campana de la capilla repicó una vez, corto como aviso. Era la señal de siempre en el pueblo: vecindad en guardia. A los minutos se encendieron linternas en 2 casas y los perros arrancaron un coro de ladridos. Los hombres se pusieron tensos. «Vecinos al pendiente», dije sin levantar la voz. «Y otra cosa, si algo me pasa, el padre tiene un sobre con instrucciones y todo se va a la fiscalía. También hay un fideicomiso con candado». Ni vendiendo su alma lo abren. No sé si me creyeron, pero bastó. El de la chamarra negra sonrió sin dientes. «Nos vemos pronto, don Herrera». Antes de irse dejó un sobre en el escalón. Dentro una foto impresa a Andrés saliendo de la reunión de jugadores anónimos. Al reverso una frase escrita con pluma: «Cuiden a la familia». Sentí el golpe en el estómago. Ya no se trataba solo de papeles, estaban tanteando nuestro miedo. Esa noche no dormí. Guardé la libreta de don Esteban y las escrituras en el compartimento del Tsuru, el nuevo reforzado con lámina. El contrato de opción se quedó en la caja fuerte de la parroquia y escaneé todo a una USB que colgué dentro del rosario de Carmen. Con el alba preparé café y esperé a Andrés. «Hijo», le dije cuando llegó, «necesitamos cabeza fría. Manejas tú. Vamos a León. Denuncia en el Ministerio Público por amenazas y de ahí con el licenciado Mendoza para levantar acta de hechos y certificar copias». Andrés venía pálido, pero obedeció. En el camino me contó que uno de los tipos lo había seguido en la ciudad. Me habló por mi nombre, papá. Dijo que no hiciéramos tonterías. Yo tuve miedo. «El miedo sirve si te mantiene despierto», respondí. Hoy no nos dormimos. En la agencia del Ministerio Público la secretaria alzó la vista cuando dije «amenazas por tierras». No era novedad para ella. Tomaron nuestra declaración, anexaron la foto y el número del mensaje. Pedí medidas de protección y rondines. No prometieron milagros, pero sellaron la denuncia y eso ya era avance. Almorzamos una torta de milanesa en la esquina, el pan sabía a polvo y prisa. Luego fuimos a la notaría.
El licenciado certificó las copias, asentó que los originales estaban resguardados en fideicomiso y dejó constancia de que cualquier cesión fuera de ese instrumento carecería de validez. Salimos con un folder grueso y un respiro mínimo. Volvimos a Calvillo al atardecer. El cerro rosado por las nubes me recibió con la puerta del cobertizo forzada. Corrí. El Tsuru tenía el asiento trasero levantado, el tapiz arrancado, los tornillos regados como tragos derramados. Me ardieron los ojos. Andrés quedó helado. Papá susurró: se llevaron todo. Metí la mano al fondo detrás de la lámina. El hueco estaba vacío. A un lado, perfectamente acomodado, habían dejado un rosario barato de plástico transparente. Un mensaje: vimos el tuyo. La sangre me subió a la cara. Cerré los puños. Andrés me miraba esperando que me derrumbara. No se lo concedí. Tranquilo, le dije, y saqué del aparador un paquete envuelto en papel craft. Esto fue lo que les dejé a propósito anoche. Rompí el paquete, fotocopias con marcas de agua, coordenadas alteradas y una carta falsa de cesión con faltas de ortografía por todas partes. Andrés se cubrió la boca entre asustado y aliviado. Los engañaste, nos probaron. Yo también los probé. Ahora ya sabía dos cosas que entraron y que volverán. La siguiente no será para espantar. Esa misma noche llamé a don Ramiro y al ingeniero Arredondo. Acordamos acelerar avalúo técnico formal, contacto con 2 compañías serias fuera del estado y seguro para exploración. También hablé con el comisariado ejidal para organizar veladores del pueblo, 2 hombres por turno, fogón encendido, radios y teléfonos cargados, pagos semanales en efectivo y tacos de guisado incluidos. La comunidad entendió, no era solo pleito mío, era la dignidad del rancho. Antes de apagar la lámpara me senté frente a la foto de Carmen. Vieja, aquí seguimos. Si quieren guerra sucia, les vamos a responder con papel limpio, con comunidad y con paciencia. El celular vibró: mensaje desconocido, una ubicación con un punto rojo justo donde Andrés estacionaba en León. Y una línea final: mañana 7 Tropme, tú decides. Le mostré la pantalla a mi hijo, lo vi tragar en seco. Entendí, ya no iban por mis papeles, iban por él. Para proteger el legado de Carmen tendría que proteger a lo que más podía perder, a mi propio hijo, incluso de sí mismo. La ubicación me dejó helado. No era simple advertencia, era una cita. Si no ibas, lo tomaban como reto. Si ibas, arriesgabas el regreso. Miré a Andrés, que palideció al leer. «Papá, ¿qué hacemos?», preguntó con la voz rota. Lo primero, le respondí, es no mostrar miedo. El miedo huele y esa gente lo usa como cuchillo. Guardé el celular y respiré hondo. En mi cabeza escuché la voz de Carmen Cabeza Fría Manuel. No todo se gana con fuerza, a veces con paciencia. Esa noche no dormimos. Preparé el Tsuru como si fuera una carrera tanque, lleno luces revisadas y un compartimento secreto con copias certificadas de los documentos reales selladas por notario. Los originales ya en el fideicomiso estaban intocables. Al amanecer fui con el comisariado ejidal. Don Jacinto Viejo, curtido por el sol, me habló serio: Herrera, si esos hombres ya entraron a tu casa, no se van a detener. Pero aquí nadie se queda solo. Vamos a mandar muchachos al camino con linternas y radios. Si pasa algo, no te preocupes. El pueblo va a sonar como colmena. Esa solidaridad me dio fuerza. Cuando regresé a casa encontré a Andrés rezando en voz baja con el rosario de su madre entre las manos. Me sorprendió, jamás lo había visto así. «¿Estás listo?», le pregunté. «No, pero voy a ir», contestó. Al caer la tarde salimos rumbo al punto marcado, un terreno baldío en las afueras de León, junto a una bodega abandonada. El sol se hundía y el cielo ardía en tonos naranjas y morados. El Tsuru rechinaba en cada bache. Andrés sudaba frío. Al llegar 3 hombres nos aguardaban. El de la chamarra negra se adelantó. «Qué bueno que no se hicieron del rogar», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Nadie nos ordenó bajar del coche. Yo llevaba una carpeta como si contuviera los papeles. «Aquí está lo que buscan», respondí firme. Abrí la carpeta, eran copias falsas con coordenadas alteradas.
El hombre las revisó por encima sabiendo que no entendía nada y asintió satisfecho. Muy bien, don Herrera, pero ahora falta la parte importante. Se giró hacia Andrés. El muchacho se viene con nosotros un rato, garantía de que no hagan tonterías. El corazón se me desplomó. A mi hijo no se lo llevan, respondí. El aire se cortó. Uno de ellos se abrió la chamarra mostrando el brillo de una pistola. Andrés retrocedió aterrado. De pronto, a lo lejos sonó un silbido agudo como el canto de un ave nocturna. Era la señal del ejido. Linternas comenzaron a encenderse en todo el terreno. Voces, pasos, radios que crujían. Los hombres de negro se tensaron. «¿Qué es esto?», gruñó el de la chamarra. «Esto es Calvillo», les dije. «Aquí no se llevan a nadie». Un joven del ejido gritó. «Ya está todo grabado, cabrones. La policía viene en camino». Los tres hombres se miraron soltando maldiciones. Entendieron que quedarse era jugarse la vida. Con rabia arrojaron la carpeta al suelo y se subieron a su coche dejando tras de sí polvo y amenazas. Andrés cayó de rodillas temblando. Lo ayudé a levantarse. «¿Ves, hijo? Esto no se pelea solo con dinero. Se pelea con gente, con comunidad». Volvimos al cuartito escoltados por 2 camionetas del ejido. Esa noche Andrés rompió en llanto. «Papá, yo te fallé tantas veces y aún así me defendiste. ¿Por qué?» Lo miré a los ojos. «Porque sigues siendo mi hijo y porque Carmen nunca me perdonaría si te dejara solo». Pero en mi interior sabía que esa gente no se detendría. Apenas había terminado una batalla y ya se preparaba la siguiente. La llamada del banco llegó a media mañana mientras intentaba reparar la puerta del cobertizo. El licenciado Mendoza, notario de León, habló con urgencia. «Don Julián, acabo de recibir una notificación. Su hijo Andrés intentó solicitar un préstamo millonario poniendo como garantía las tierras de Calvillo. Sentí un hielo recorrerme el cuerpo». El notario aclaró. El banco lo aprobó, pero gracias a Dios revisaron los registros y apareció la alerta del fideicomiso. Eso sí, alguien le está filtrando información a esas instituciones. Esto ya huele a fuga interna. Colgué y me quedé sentado en la banca de madera viendo el polvo bailar en la luz. Andrés salió con cara de resaca moral. «¿Qué pasó?», preguntó al verme. Lo encaré con dureza. «¿Por qué fuiste al banco a ofrecer tierras que no son tuyas?». Se quedó helado. «Yo, papá, no fui yo. Te lo juro». No quise creerlo, pero la duda se me clavó como espina. Esa noche, revisando los papeles en la parroquia, vi algo peor: habían intentado forzar la cerradura. El enemigo no solo estaba fuera, alguien cercano estaba filtrando. Y la respuesta no tardó. Un domingo después de misa hablé en voz baja con don Ramiro y el ingeniero Arredondo. Les conté lo ocurrido. El ingeniero se frotó la barba. «Esto ya no es solo avaricia. Aquí hay manos grandes, bancos prestamistas, hasta notarios corruptos. Tiene que decidir, don Julián, o vende bajo condiciones seguras o se prepara para guerra larga». Salí de la iglesia con el corazón dividido. Vender significaba asegurar mi vida y la de Andrés, pero también traicionar la visión de Carmen, que aquello no fuera dinero rápido, sino un legado. Esa tarde hablé con Andrés. Lo hallé en el porche sosteniendo el rosario de su madre. «Hijo, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien habló en el banco?». «No, papá», gritó. «Esta vez no. Pero hay alguien más que sabe». Una de las muchachas con las que me juntaba en León se llama Claudia. Es abogada. Quizá hablé de más en una fiesta. Ella siempre me preguntaba de ti, de las tierras, de los papeles. Me cubrí el rostro con las manos. Ahí estaba la grieta, la boca floja de Andrés había abierto la puerta. Tenía que actuar. Al día siguiente fui al registro público de la propiedad en Guanajuato. Pagué por una anotación preventiva. Ninguna hipoteca ni crédito podría registrarse sobre esas tierras sin mi firma y la del licenciado Mendoza. Blindé cada línea como si resguardara mi propia vida. Al volver al pueblo, Andrés me esperaba en la entrada. Papá, dijo con voz temblorosa. Claudia me llamó. Me advirtió que si no le entregamos los papeles originales, llevará pruebas de mis deudas a la fiscalía y me hundirá. Lo miré con furia y tristeza. ¿Ves lo que causan tus palabras, hijo?
Ahora no solo nos siguen matones, también una abogada que sabe moverse en tribunales. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Carmen. Vieja, tú me dejaste la llave, los papeles y la paciencia. Ahora necesito tu fuerza porque la tormenta ya no está en los cerros. Está aquí mismo en nuestra sangre. Cuando Claudia apareció en Calvillo sonriendo como si todo estuviera bajo su control, entendí que la pelea ya no era solo contra extraños, era contra alguien que sabía demasiado de mi familia. El aire se volvió denso. De un coche gris con vidrios polarizados bajó Claudia tacones altos que nada tenían que ver con el polvo del pueblo y una carpeta bajo el brazo. Sonrió como si la plaza le perteneciera. «Buenas tardes», don Julián dijo con falsa cortesía extendiendo la mano. «¿Me permite unos minutos de su tiempo?» La observé de pies a cabeza. No necesitaba presentación, era la mujer que rondaba a Andrés en León y que ahora se atrevía a plantarse frente a mi puerta como si viniera a vender licuadoras. «Aquí no se hacen tratos en la banqueta, señorita», respondí seco. «Y menos con extraños». Andrés a mi lado palideció. «Papá». «Es ella», susurró. Claudia se giró hacia él con una sonrisa venenosa. «Hola, Andrés, ya le contaste a tu padre lo que firmaste aquella noche en León». Me volteé en seco. «¿Qué firmaste, Andrés?». Él tragó saliva. «Papá, yo estaba borracho. Ella me puso unos papeles y pensé que era un pagaré cualquiera». Claudia abrió la carpeta mostrando copias con su firma al pie. Una cesión de derechos de herencia mal hecha pero suficiente para hacer ruido en un tribunal. ¿Quiere que esto llegue a los prestamistas, don Julián? ¿O mejor arreglamos directamente? El descaro me hervía la sangre. En este pueblo los trapos sucios se lavan en casa, señorita. Si tiene pruebas, preséntelas. Pero no espere que yo le dé un peso por amenazas. Claudia se encogió de hombros segura de tener ventaja. Piénselo, tengo amigos en el registro y en los bancos. Con una llamada todo se complica. Cuando se marchó, el silencio con Andrés fue insoportable. Lo miré fijo. «¿Te das cuenta, hijo? Tus vicios nos trajeron hasta aquí». «Lo sé, papá», respondió con lágrimas. «Pero te juro que esta vez no voy a correr. Si hay que enfrentarla, la enfrentamos juntos». Esa noche reuní a don Ramiro, al ingeniero Arredondo y a mi hermana Lourdes en la casa parroquial. Puse sobre la mesa las copias de Claudia. El ingeniero las revisó. «Esto no tiene validez. Fue firmado sin notario ni testigos. Y además Andrés no tenía facultades sobre esas tierras». Lourdes me miró inquieta. «Pero sí puede usarlo para enredar todo, demandas, medidas precautorias, retrasos». Asentí. «Entonces hay que acelerar. Necesitamos cerrar con la compañía minera foránea antes de que Claudia meta las manos». Don Ramiro golpeó la mesa con su bastón. «Yo hablo con los inversionistas, pero ustedes deben cuidarse. Esa mujer no vino sola. Tenía razón». Los días siguientes vi autos desconocidos merodeando por el pueblo. Andrés me acompañaba a todas partes, ya no como hijo malcriado, sino como sombra protectora. Una noche, mientras arreglábamos herramientas, me confesó: «Papá, he estado pensando. Tal vez mamá sabía que esto iba a pasar. Por eso te dejó a ti la prueba y no a mí. Yo hubiera vendido todo en un mes». Lo abracé en silencio. Por primera vez lo escuchaba con verdadera humildad. Pero la calma duró poco. Al cuarto día Claudia volvió. Esta vez no sonrió, traía un citatorio judicial. «Nos vemos en León», don Julián dijo fría. «Ahí veremos si su legado aguanta las leyes». Me entregó el papel y se marchó dejando tras de sí un perfume caro mezclado con polvo de terracería. Miré a Andrés, sus ojos no mostraban rabia sino miedo. «Papá, si perdemos esto, lo perdemos todo». Respiré hondo y alcé el citatorio hacia la luz. «Entonces, hijo, tendremos que pelear no solo con pala y machete, sino con abogados y jueces. Y créeme, Carmen nos dejó más armas de las que piensan». El día que entré al juzgado de León con los papeles verdaderos en mi portafolio, entendí que mi guerra ya no estaba en los cerros, sino frente a un juez. La audiencia amaneció gris. La ciudad rugía con camiones y claxonazos, pero dentro de mí todo era silencio. Vestí mi traje viejo, el mismo del funeral de Carmen, y me colgué el rosario con la USB escondida en la cruz.
Andrés caminaba a mi lado nervioso como niño rumbo a confesión. En el juzgado nos esperaba Claudia impecable con saco entallado y tacones brillantes. Sonreía como quien ya ganó. Saludó al juez con excesiva familiaridad y nos lanzó una mirada burlona. Andrés se encogió en su asiento. Yo me mantuve erguido. La sesión comenzó. Claudia presentó el documento firmado por Andrés, aquella falsa cesión de herencia. Lo agitó como trofeo. Su señoría, aquí está la prueba de que los derechos sobre las tierras pertenecen a mi cliente, dijo segura. El juez lo revisó con gesto severo. Yo esperé mi turno. Cuando me lo concedió, abrí mi portafolio y exhibí los documentos notariales, certificaciones y el fideicomiso inscrito. Su señoría, lo que esa mujer trae es papel mojado. Mi hijo nunca tuvo facultad de ceder lo que no era suyo. Aquí está la prueba, las tierras y derechos están a mi nombre resguardados en fideicomiso y con anotación preventiva. El juez examinó mis papeles, cotejó sellos, fechas y firmas. Claudia empezó a perder color. Quiso interrumpir, pero el juez levantó la mano. El tribunal reconoce como válidos los documentos del señor Herrera. La supuesta cesión carece de valor legal. La sala quedó en silencio. Andrés soltó un suspiro como si le quitaran un costal de encima. Claudia apretó los labios y recogió su carpeta con furia contenida. A la salida se me acercó. «Esto no se acaba aquí», don Julián murmuró. «El dinero mueve montañas». Tal vez le respondí, pero hay montañas que ni todo el dinero del mundo puede derribar. Dio media vuelta y se marchó. Yo la vi alejarse sabiendo que había perdido más que un pleito, había perdido credibilidad en un pueblo que ya comentaba su derrota. Esa tarde nos reunimos en la casa parroquial. Don Ramiro, el ingeniero Arredondo y Lourdes estaban presentes. Coloqué sobre la mesa los documentos intactos. «Se acabó», dije. «Claudia no puede tocarnos. Es momento de cerrar el trato». El ingeniero asintió. Semanas después firmamos la negociación con una minera seria de Querétaro. El trato quedó sellado 12 millones de pesos por los derechos y regalías anuales destinadas a proyectos comunitarios en Calvillo. Parte del dinero entró al fideicomiso educativo con el nombre de Carmen. El día que cayó el primer depósito, regresé a la vieja cabaña no para habitarla, sino para despedirme. Encendí una vela frente a su retrato y susurré: «Lo logramos, vieja. Tu plan funcionó». El pueblo tendrá escuelas. Nuestro hijo aprendió a inclinar la cabeza y yo confirmé que todavía podía dar batalla. Andrés llegó poco después. No en BMW ni de traje fino, sino con una guayabera sencilla. Traía un sobre entre las manos. «Papá, aquí está lo que me pediste». Era una carta escrita a mano. En ella, pedía perdón a toda la familia por su soberbia, sus engaños y por haberme echado de la casa. Cerraba con una frase que me sacudió. «Hoy entiendo que lo más valioso no son los millones, sino la dignidad que casi pierdo». En la reunión navideña, Andrés leyó su carta frente a todos. Primero hubo silencio, luego lágrimas, después abrazos. Mi hermana Lourdes me tomó la mano y me dijo: «Carmen estaría orgullosa». Esa noche en mi nuevo hogar en las colinas observé las luces del valle y pensé en todo lo vivido. Perdí mucho, sí. La casa, la confianza de mi hijo, la calma de los días sencillos. Pero gané algo mayor: el respeto de mi gente, la memoria intacta de mi esposa y la certeza de que el verdadero legado no estaba en la mina ni en el dinero, sino en la fuerza de resistir con la frente en alto. Cuando Andrés se despidió, me abrazó con fuerza. «Gracias, papá, por no rendirte conmigo». Lo miré a los ojos y respondí: «Gracias a tu madre, hijo. Fue ella quien nos enseñó a luchar aún después de partir». Y en el silencio de la noche, bajo un cielo cuajado de estrellas en Aguascalientes, comprendí que Carmen no me había dejado solo una herencia. Me había entregado una misión. Y esa misión, al fin, estaba cumplida. Porque a veces el destino no se mide en casas ni en millones, sino en la dignidad de saber esperar y en la fuerza de no olvidar quién eres. Yes.